en esta tarde, ¿a quién le estás agradando? Amén, aleluya. ¿A quién le estás agradando? Amado hermano, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia, le decía, le aconsejaba que él tenía que corregir, él tenía que hablarle la bendita palabra que el Señor Jesucristo le había dado para llevarle a ellos, porque si él se detenía en impartir esa palabra, entonces él no sería siervo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido para la obra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hay un obstáculo todavía para no agradar a Dios? Entonces, ¿a quién le estamos agradando? El apóstol Pablo no fue a agradar a Galacia, sino fue a impartir bendita palabra del Señor Jesucristo, que le había dado para impartirle al pueblo de Galacia. Estaba en peligro. Galacia estaba en peligro. El apóstol Pablo llega a darle este consejo: dejemos de agradar al hombre y agradémosle a Dios. Muchas veces nos preocupamos por estar al pendiente de agradarle a la otra persona, al otro hermano, de quedar bien con él y no quedar bien con Dios. Prefieren mentirle a Dios y quedar bien con el hermano. Preferimos engañar a Dios, pero a él no se le engaña. Podrás engañarte a ti mismo, pero a Dios jamás. Pero a nuestro Señor Jesucristo no podemos engañarlo. El apóstol Pablo le decía a Galacia: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esta misma pregunta te hago esta tarde: o buscas el favor del hombre o buscas a Dios. ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás agradando? ¿Con quién le quieres agradar? ¿Con quién quieres que te utilice? ¿A quién quieres que hable en tu vida? ¿Quién quieres que te aconseje? ¿El hombre o Dios? Cuando queremos una palabra que nos den por nuestro lugar, que nos den por nuestra propia voluntad, entonces el hombre te está tratando de agradarte a ti. El hombre te está dando por tu lado a ti. Mas sin embargo no te está rescatando de donde tú puedes ser perdido. Mas sin embargo él no te está dando el auxilio que Jesucristo te ha mandado. Mas sin embargo no te estás preocupando por agradarle a Dios y no al hombre. Es preferible que el hombre se moleste contigo porque des un buen consejo a que el mismo Dios te corrija. Entonces Pablo le dijo: o tratas de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ¿por qué Pablo vino a decirle eso a Galacia? Porque ha de imaginar, métete a Galacia, métete a la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo era Pablo? ¿Qué carácter tenía Pablo? ¿Cómo se movía Pablo? ¿A quién corría Pablo? ¿A quién perseguía Pablo? ¿Cómo él pudo venir a aconsejar a Galacia? Para la gloria del Señor. Consejo. Mire cómo es Dios tan grande. Jesucristo mismo le da una palabra a Pablo para que vaya a Galacia, cuando mismo Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Gloria para el Señor. Dios, amado hermano, se mueve de una manera sobrenatural, se mueve de una manera tan especial, se mueve en tu vida cuando tú te dejas moverte por Él, cuando tú empiezas a agradarle a Dios. El apóstol Pablo fue escogido del vientre de su madre por gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo le comentaba esto a los de Galacia: yo fui escogido desde el vientre de mi madre, mas sin embargo por la gracia del Señor yo vengo a agradar a Jesucristo, yo vengo a agradar al mismo Dios. Yo no vengo a quedar bien con ustedes, yo no vengo a criticar a ustedes, yo no vengo a darle por sus lados a ustedes, mas sin embargo yo vengo a hablarle por medio de Jesucristo. Pero hoy en día nos olvidamos de Dios. Hoy en día nos olvidamos dejamos de agradarle a Dios por ver nuestras cosas, por hacer nuestra propia voluntad. Pasamos la vida tratando de agradarle a otros. Toda nuestra vida ha sido de ser agradables para otras personas, de quedar bien con otras personas.
¿dónde está Dios en tu vida? El apóstol Pablo dejó de servirle a los que le servían por perseguir a la iglesia de Dios, y dejó de servirle a ellos para agradar a Dios, que mismo Dios le daba la misma palabra al apóstol Pablo. Pablo no se movía por sus mismas palabras, sino que por la palabra de que Jesucristo le daba, él aconsejaba, él impartía, él corregía, él te aconsejaba, él te rescataba, pero porque era Jesucristo quien lo movía por medio de él, porque era el Espíritu de Dios que se movía por medio de él, porque era el mismo Dios rescatando al pueblo de Galacia que estaba en peligro, que se estaba perdiendo, que prefería agradarle a los demás, que prefería estar ingratos allá, pero no estaban agradando a Dios, iban a ser perdidos. Llega Pablo y les pregunta: pues ahora los hombres estamos haciendo favor a los hombres, mas no estamos agradándole a Dios, mas no estamos quedando bien con Dios, no nos estamos poniendo. Pablo les hablaba con firmeza a los cristianos de Galacia. ¿Por qué? Porque estaban en grave peligro. Así hoy en día vemos mucho en esta casa, habemos muchos que están allá afuera perdidos, habemos muchos que hablamos de Dios, pero más sin embargo no estamos agradándole a Dios, más sin embargo no nos estamos dejando llevar por el Espíritu de Dios. Hay muchos que están corrompidos hoy en día, hay muchos que se están llevando por agradarle al hombre, hay muchos que prefieren quedar bien con aquella persona, mas sin embargo con el Espíritu de Dios lo desechan. ¿Dónde está? ¿Dónde están los consejos que Dios daba? ¿Dónde está que Jesucristo hable por medio de ti? ¿Dónde está que el mismo Dios se manifieste en tu vida? ¿Dónde tú le permites a Dios que hable por medio de ti? Prefieres hablar lo que de tu boca sale que lo que Dios te dé. Prefieres venir y dar algo que Dios no te ha dado y lo das por quedar bien con el otro. Mas sin embargo no le estás agradando a Dios. Mas sin embargo estás quedando mal con el mismo que te creó. Mas sin embargo estás quedando mal con el mismo que tiene misericordia para ti. Mas sin embargo estás quedando mal con el mismo Dios que te ha creado. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás agradando? ¿A quién tú le estás agradando? Entonces, ¿a quién le estás sirviendo? Hoy en día, pueblo de Dios, hoy en día, pueblo de Dios, no estás sirviendo fielmente a Cristo. No le estás sirviendo fielmente a Cristo. Así dice el Señor: no me estarás sirviendo fielmente, no me estás agradando a mí, pero entonces tú le estarás agradando al hombre, porque estás prefiriendo quedar bien con el hombre, porque le estás dando una palabra que yo no te he dado, porque tú le has hablado cosas que yo no te he dado. Muchas veces venimos: oye hermano, es que oye hermana, mira, esto está pasando. Oye hermana, es que mira, que porque estamos haciendo mal, hagamos esto, es que aquel está mal. Entonces nosotros, ¿por qué nos preocupamos si mismo Dios lo sigue usando? Entonces es que Él nos va a venir a aconsejar si Él ha sido pésimo. Entonces ¿cómo Él se va a parar a hablar acá al frente si Él tiene un carácter pésimo? Pero ve a Pablo que hacía, pero ve a Pablo cómo lo usaba Dios, pero ve a Pablo cómo fue transformado y se atrevió a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él le agradaba a Dios, no le agradaba al hombre. Él le agradaba a Dios, no al hombre. Él prefería moverse por el Espíritu de Dios. Él prefería moverse hasta que Dios le daba palabra. Él le iba a hablar a palabra a las iglesias, pero era palabra de Dios, no eran de Él. Era cuando Dios iba a corregir, le daba las palabras a Pablo, le daba las benditas palabras a Pablo. Pero hoy en día venimos acá a pararnos, a hablar de Dios, a pararnos, a dar un consejo que no es de Dios, a querer corregir cuando no es de Dios, a querer corregir. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a correr aquel que está haciendo su lucha, vas a correr aquel que se estaba esforzando por agradarle a Dios.
Tal vez tú no te das cuenta que aquel está preocupándose por agradarle a Dios y no por agradarle al hombre. Aquel que se esté cuidando por agradarle a Dios, la gloria es para el Señor. Pero aquel que se cuida por quedar bien con el hombre, está perdido, amor. Está perdido y está en peligro. Está en peligro de que se pierda. Está en peligro. Si Cristo permite que continuara por el camino, si Pablo permitía que Galacia siguiera en ese camino de perdición, Pablo no era digno. Pablo no era siervo de Dios. Si mismo Pablo no daba palabra. Si Pablo se dejaba intimidar de porque le decía, ¿por qué no vas a aconsejar tú? Cuidado cuando te digan eso. ¿Tú quién eres para que me des un consejo? ¿Tú quién eres para que me hables de Dios? Eso es lo que debes de cuidar. Es donde debes de preocuparte en agradarle a Dios y dejarle de agradar al hombre. Preocúpate por agradarle a Dios para que Él te ponga la palabra en tu boca y hables y digas, esta palabra me ha dado Jesucristo. Es que el mismo Dios me ha transformado. Al mismo Dios que yo perseguía, al mismo Dios que yo decía que no existía. Algún día lo vas a hablar. ¿Qué palabras dirías? ¿Qué palabras dirías? Si no estás agradándole a Dios, ¿cómo Dios te va a poner palabras en tu boca? ¿Desea usted hacerle el favor a los demás o trabajar para Dios? ¿Deseas hacerle tú un favor al hombre? De que porque el hombre te diga, haz esto, y lo hagas cuando no es la voluntad de Dios. Y lo hagas cuando tú no le vas a servir a Dios, sino que le vas a servir al hombre. Cuando tú le debes de pedir discernimiento de espíritu, cuando que el hombre te diga, esto dice el Señor. Pero más sin embargo venimos, amén, 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 a todo es amén. Pero estarás prestando atención a lo que Dios te está tratando de decir. Estarás prestando atención a lo que Pablo hizo en ese día. Estarás prestando atención qué es lo que te van a decir cuando tú hables de Dios. Pablo, ¿quién era, amado hermano? No tenía carácter para hablar. Con lo mínimo que perseguía a la iglesia de Dios. Y después venía a hablar que Jesucristo decía esto. Entonces, vea el poder de Dios cómo era para que la gente le creyera, para que la gente le escuchara, para que la gente le prestara la atención que Pablo quería que le prestara. Porque si Pablo no daba ese mensaje, porque si Pablo no daba esa palabra, no era siervo de Dios. Muchos de nosotros nos preocupamos, pero es que ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Si yo no soy, miren quién soy yo, no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Si cuando yo adoro nadie me ayuda, si cuando yo adoro todos están por su lado, agrádale a Dios, no le agrades al que está sentado, no le agrades al que vino a pararse nada más, agrádale a Dios, no le estés agradando al hombre. Deja de preocuparte por cosas que no debes de preocuparte. Cuando te debes de preocupar es cuando tú no estás agradándole a Dios. Preocúpate, que estás en peligro. Cuando tú agradas a Dios no hay nada que te mueva. Te podrá tambalear, es cierto. Te podrá maquiar, es cierto. Pero no te podrá tirar. Pero no te podrá arrancar de tu raíz que tú estás agarrando. Pero no te podrá arrancar de donde Dios te ha puesto. Pero no te podrá arrancar la palabra que Dios te ha dado. Entonces, amado hermano, Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Hay aquel que hable otra palabra que no sea de Jesucristo. Hay aquel que se atreva a dar palabra de Dios que no sea de Dios. Hay aquel que venga a componer otro tema que no sea de Dios. Hay aquel que venga a hablar otra palabra que no sea palabra de Dios. Porque muchos hoy en día agarran la palabra y lo dan a otra manera para con tal de tener iglesia llena, para con tal de tener agradándole a los hombres, a la mujer, con tal de estarle dando por su lugar. Pero se están olvidando de agradarle a Dios. Entonces la pregunta, ¿a quién tú le estás agradando? ¿A quién tú le estás sirviendo? El mensaje que Pablo les daba no era para que el hombre, era directamente de Cristo Jesús. Uno no era de aquellos que se llamaban judíos, de aquellos que hablaban otras palabras, sino que era la misma palabra de Dios. Sino que mismo Jesucristo le había dado la palabra a Pablo. Entonces, amado hermano, ¿cómo la iglesia de Galacia no iba a prestar atención? Si era mismo Jesucristo hablando por Pablo. Hablamos de Pablo, pero no hablas quién lo usó. Mismo Jesucristo le daba la palabra a Pablo para que él hablara la palabra correcta, para que le prestaran la atención, para que ese mensaje quedara en la iglesia. Pero hoy, amado hermano, queremos que nos presten atención y no traemos de Dios. Queremos que nos tomen atención. ¿Queremos agradarle a Dios o le quieres agradar a Dios? ¿Le quieres agradar al hombre o le quieres agradar a Jesucristo? Hazte esta pregunta en tu conciencia. ¿A quién le he estado agradando? ¿A quién le he estado sirviendo? Gloria al Señor. ¿A quién le has estado agradando? Amado hermano, la gloria es para el Señor. Porque los de la Galacia se preguntaran, pero ¿por qué hacerle caso al que perseguía a la iglesia de Dios? ¿Por qué le harían caso a Pablo? Hágase esa pregunta. ¿Por qué le voy a hacer caso al que está predicando? Hágase esa pregunta, amado hermano. ¿Por qué le voy a hacer caso al que está parado allá si es pésimo? ¿Por qué le voy a hacer caso? Muchos mirarán en el quién eras. A muchos maquina su cabeza en el quién eras. Entonces, agrádale a Dios para que Dios y Jesucristo obre en tu vida y hable en tu vida y obre en tu vida. Y cuando tú vayas a hablar y cuando tú vayas a aconsejar, sea Dios hablando por medio de ti, sea Jesucristo hablando por medio de ti. Que no seas tú una vez más, que sea Dios. Entonces, amado hermano, cuando adoras a Dios, que sea para adorar a Dios, que sea para agradar a Dios. Así podrás llevarte una gran media hora, una hora adorando a Dios. Pero si tú no estás agradándole a Dios, no pasará nada. Así te den el privilegio diario, no pasará nada. Y tú dirás, pero ¿por qué le dan el privilegio a Él? Si Él quién es, si Él cómo se mueve, cómo está su vida. Pero tú que sabes cómo le está agradando a Dios. Pero tú sabes su búsqueda de Dios, no lo sabes. Galacia no sabía lo que Pablo había pasado, lo que Pablo había caminado, lo que Pablo había vivido, lo que Jesucristo estaba haciendo por medio de Pablo, lo que Jesucristo hablaba por medio de Pablo, lo que Dios se movía por medio de Pablo. Pablo era un utensilio de Dios. Pablo era uno más que se movía por el poder de Dios. No era porque él se moviera solo. Entonces, amado hermano, pero él hablaba lo que Dios le decía, lo que el Dios le había hecho en su vida, lo que había apartado desde el vientre de su madre, por gracia de Dios.
Muchos de nosotros, amado hermano, estamos mal delante del hombre. Estamos mal delante del pueblo. Tratamos lo mejor. Tratamos de ser lo mejor para estar bien con el pueblo. Pero, amado hermano, la perfección que debemos de tener es agradarle a Dios. Es quedar bien con Dios.